Buenos días desde aquí, desde España, que ya son las 11:05 de la mañana. Sí. Sí, yo decía frenando la segunda ola. Creo que Bien, es. bien. Puede ser que fue una ola de COVID muy masiva, pero no tan fuerte en un virus tan fuerte como el principio. Claro, yo creo que el conocer un poquito más el virus y sobre todo el saber cómo detectarlo con las pruebas PCRs o las pruebas de antígenos que también se están realizando aquí en Europa nos ha ayudado mucho a controlarlo más. Es verdad que ha habido muchos contagios, pero parece que la carga vírica es inferior. Y lo más importante que ha tenido esta segunda ola es que no ha colapsado el sistema sanitario como pasase en la primera. Eso es posiblemente lo que nos ha dado un poquito más de libertad y que no nos ha llevado, por ejemplo, a un confinamiento domiciliario como el que vivimos en el mes de marzo. Claro, vos sabés que acá hemos transitado con los hospitales de un 60-70, nunca se ha colapsado por suerte, pero el miedo es por lo que hacen en el verano. Y teniendo en cuenta las imágenes de Europa, digo, acá a medio millón de personas, por ejemplo, este fin de semana se fueron a la playa, digo, allá en Europa pasó lo mismo, digo, en España. ¿Cómo ha sido el verano a nivel cantidad de casos? Pasó exactamente lo mismo. Se controló el COVID, abrieron las puertas, abrieron las fronteras, empezamos a salir, empezamos a ir a la playa. Yo mismo he ido a la playa, he estado una semana de vacaciones en las Islas Baleares y yo por suerte no me contagié, pero la realidad sí que ha sido que la gente se relajó en exceso, volvió a tener reuniones con amigos. El mayor problema sí que ha sido la reunión con familias o en el momento de ocio, las fiestas. Y ahí es donde otra vez el virus se ha propagado. Quizás si hubiéramos llevado mascarilla, hubiéramos respetado la distancia, no nos hubiéramos dado esos abrazos que echábamos de menos, no se hubiera desencadenado esta segunda ola como se desencadenó. Pero sí, lo importante es muchos casos, muchos fallecidos, porque la realidad no hay que olvidar que ha habido mucha gente que ha fallecido en esta segunda ola, pero sin colapso apenas sanitario. Nacho, y en estas recomendaciones, porque haces justo hincapié en las fiestas, en las reuniones familiares, desde el gobierno, ¿qué les recomiendan para pasar las fiestas, para pasar Navidad, para pasar fin de año? Pues fíjate, de inmediato en cuanto se conoció que empezábamos a meternos en esta segunda ola, se instauró un límite de reuniones máximo de 10 personas, que enseguida se vio reducido a un límite de 6 personas, entre otras muchas restricciones que ya hemos ido comentando, como el cierre de bares, el cierre incluso de zonas de barrios incluso que estaban más afectados. Ahora llegan las Navidades, como bien me preguntas, unas fiestas en las que hay familias de 6, pero hay familias de 30. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, España ha dicho que claramente se va a mantener el toque de queda, pero se va a dar un poquito más de libertad en la noche del 24 y del 31. Ahora, el toque de queda como máximo, depende de cada comunidad autónoma aquí en España, pero como máximo es hasta las 12 de la noche. Bien, el 24 y el 31 será hasta la 1:30 de la mañana para que te puedas tomar las uvas, que puedas disfrutar más de tu familia. Eso sí, un grupo reducido de 10 personas. Y aunque es muy difícil de controlar, lo obligatorio es que sean 2 burbujas. ¿Qué quiere decir 2 burbujas? Pues 2 unidades familiares. Es decir, claro, si yo con mi pareja quiero ir a ver a mis suegros, ya son 2 burbujas. No podría venir la hermana de mi pareja si vive en otra casa porque serían 3 unidades familiares. Entonces lo que quieren es evitar a toda costa que haya reuniones de diferentes casas y sobre todo lo que es impermeable es que no haya más de 10 personas. Nacho, ¿cómo porque es lo que se viene acá, ¿no? En Argentina también, ¿cómo están manejando el tema del turismo? Digo, eso está normalizado, la frontera, los vuelos, las ciudades balnearias, etcétera. Bueno, Barcelona es una ciudad emblemática en ese sentido. Digo, eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿cómo está, o a esta altura, qué evaluación del impacto económico ha tenido la pandemia también ahí en España? Aquí en Europa el turismo está cayendo a números agigantados. Si hablo de España en concreto, pero la mayoría de países europeos proceden exactamente igual. Se exige al que entra un PCR negativo hecho las 48 horas antes como máximo, con lo cual hay mucha gente que ya no solo compra el billete, sino que también tienes que tener una prueba que vale 140 euros. Solamente PCR, no aislamiento. Solamente PCR, no hace falta cuarentena. Si tú demuestras que no vienes contagiado, te permiten el acceso, no tienes que quedarte en cuarentena, como hay algunos otros países que sí que mantienen la cuarentena, con lo cual el miedo a meterte en un avión durante 2-3 horas con la mascarilla puesta, con tener a alguien al lado que puede tener síntomas, hay un miedo atroz que evidentemente ha generado que el turismo caiga en picado. En España
apenas hay turistas. Barcelona la visité hace poco por trabajo y daba pena, me refiero, vosotros que, como decís, ciudad emblemática, ¿quién no quiere ver a Barcelona, las Ramblas repletas de gente? Pues bueno, ahora mismo es vacía. Es una ciudad tan turística que verla tan vacía da mucha pena. Y es ahora mismo lo que está viéndose aquí. El turismo ha caído y en cuanto a impacto económico no tenemos más que ver las cifras del Producto Interior Bruto. España es uno de los países del mundo que más ha sufrido en este término. Creo que muy parecido a la Argentina, con lo cual en ese sentido, en lo económico, salvo China, el resto de países estamos perdiendo y mucho. Nacho, la vacuna va a ser en realidad la salvación a todas estas problemáticas que estás mencionando. ¿Qué es lo que le informan a ustedes la vacunación? ¿Cuándo podría llegar? ¿De qué manera se podría llegar a dar? Aquí en Europa tenemos dos vertientes. Hablamos de Europa, no de Unión Europea, sino de Europa continente. Reino Unido comienza a vacunar mañana. Mañana va a empezar la campaña de vacunación, ya los hospitales tienen las dosis preparadas para empezar a vacunar en residencias, ancianos y sanitarios. Ese mismo procedimiento es el que se va a seguir en toda Europa y dependerá de en qué formato vayan llegando y en qué tiempo vayan llegando las vacunas. La Unión Europea ya ha alcanzado acuerdos con muchas farmacéuticas, en concreto con 8 serán las vacunas que lleguen, por ejemplo, a España, siendo Pfizer, Moderna las que más ahora mismo están en alza. En España, en concreto, la idea del gobierno, ya lo ha dicho claramente, es empezar a vacunar en el mes de enero y a mediados de junio, quizás principios de julio, tener vacunado a 20 millones de españoles. Aquí vivimos 47 millones, pues bueno, la idea es que en este semestre que arranca de 2021 se vacune la mitad de la población española y más o menos será la dinámica de toda Europa, con lo cual yo creo que nos plantaremos en verano con una mitad de Europa vacunada. Nacho, ¿y cómo están en la escala de riesgo, tomando Europa, España, cómo está ahora? Porque hace poco Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a España, precisamente por el riesgo que implicaba. Hoy ¿cómo está esa escala ahí? La realidad... Sí, perdona, por eso te decía que posiblemente estemos ya en el freno de la segunda ola. Muchos países, como bien decías, recomendaron no viajar a España porque la realidad es que en el mes de noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, era muy crítica la situación que vivíamos en España. Por comunidades, es verdad que enseguida cerraron las comunidades y hubo comunidades que estuvieron mucho peor, como por ejemplo Cataluña, y hubo comunidades que estuvieron mucho mejor, como por ejemplo incluso Madrid, aunque no lo parezca. Comunidades muy pequeñas como Melilla, que vive poca gente, pero que se contagió una gran cantidad. Y lo que se barema aquí es ¿cuántos contagios hay de cada 100.000 habitantes? Pues bueno, ahora estamos en 300 aproximadamente. Ha bajado mucho el número de contagios y la realidad es que ahora sí podemos decir que en España está bastante controlado el virus. Eso sí, sigue todo cerrado, sigue las comunidades cerradas para que no haya movimientos entre sí y con un poco de temor a qué hará la gente en Navidades, porque ya no se habla en enero de la segunda ola, en enero se hablaría de la tercera ola. Que es lo que está atravesando Estados Unidos y a lo que nadie quiere llegar, Nacho. Ahora, Nacho, ¿cómo está el tema con las clases? No sé si creo el calendario lectivo de Europa arrancó en agosto, en septiembre. Digo, ¿cómo están las clases? ¿Están habiendo de manera normal, presencial todos los días? Eso no se frenó, era evidente que era el mayor reto, pero no podíamos tener a la gente que estudiaba, a los niños, sin formarles. Era muy peligroso porque eso luego puede desencadenar en un futuro poco prometedor. Con lo cual, eso fue el reto primordial. Y la verdad que se controló muy bien. Al final tú vas a una clase, te pones la mascarilla, no te la quitas y no es donde más contagios ha habido. Que los ha habido, pero se ha controlado bastante ese proceso. Si hablamos de educación primaria, de pequeños y demás, sí, ha sido presencial, se ha controlado mucho. También dicen, fíjate, lo que dicen los profesores, lo que dicen los padres de estos jóvenes, que hay mucho menos constipado, mucha menos gripe, porque claro, al tener la mascarilla y al lavarse las manos, ni siquiera se ponen enfermos de algo que habitualmente se podrían poner si no existiera el COVID. Con lo cual eso sí que se ha controlado muy bien. Otra cosa son las universidades, que tampoco han parado, pero sí han decidido hacerlo, mezclarlo, ¿no? Entre presencial y telemático. Por ejemplo, mi hermano acude una semana presencial y 2 telemáticas. Nacho, te agradecemos tu tiempo súper claro. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo.